Muy buenas tardes. Mi nombre es Flor de Ángel Baizaba Lozano, nombre de la profesora licenciada Fidelia Hernández Rodríguez, nombre de la materia de Derecho Procesal Penal, nombre del tema Unidad 3, fases de desarrollo del juicio oral. Temas que me tocó exponer son procedimientos abreviados y la audiencia inicial, equipo 1, y el objetivo de este trabajo es poner más capacidades, ideas y destrezas de la actividad para un mejor aprendizaje, examen final, grado quinto cuatrimestre. Bueno, empezaremos hablando sobre los procedimientos abreviados. Es muy común leer y escuchar en los medios de comunicación que la expresión de juicios orales se confundan de tal manera que con ella se designa por completo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Nada más alejado de la realidad y, por supuesto, un caso más de la percepción no siempre coincide con la realidad. La figura jurídica que está tomando su justa dimensión como el verdadero protagonista del sistema acusatorio y que se manifiesta claramente en aquellas entidades operativas que se encuentran trabajando en su implementación es el procedimiento abreviado. Bien vale la pena analizar sus características, pero también sus alcances que lo han conducido a ocupar un lugar preponderante en el desahogo de los procesos penales. De acuerdo con la reforma constitucional de 2008, el procedimiento abreviado quedó ubicado en el artículo 20, apartado A, fracción 7, que dispone que, una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá declarar su determinación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y que existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Dice, durante el proceso para la elaboración del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, la segunda del Senado de la República, por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, se presentaron 3 iniciativas que pretendían regular dicho instrumento jurídico. La primera de ellas fue presentada por las senadoras Cristiana Díaz Salazar, Diva Jadamira e Hilda Estela Flores, integrantes del grupo parlamentario del PRI. Buscaba, de acuerdo a su fracción 6, aplicar los juicios orales al mayor número de casos, sobre todo los más graves. Asimismo, sugiere el uso de las salidas alternas o la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias para despresurizar el actual sobresaturado sistema penal y así generar un sistema más ágil donde los juicios orales puedan cumplir con su función. Por su parte, la iniciativa presentada por el grupo parlamentario en el Senado del Partido Verde Ecologista de México buscaba en su fracción 3 que el juicio oral versara en el desahogo de pruebas y alegatos de las partes de forma verbal y protegiendo en todo momento la presunción de inocencia, lo que dará como resultado de tanto la víctima como el Ministerio Público sean los obligados a probar la culpabilidad del imputado. Por último, la presentada por diversos senadores y representantes de distintos grupos parlamentarios, entre ellos Arely Gómez González y Roberto Gil Suárez y Manuel Camacho Solís, buscaba en su fracción 3 establecer las formas anticipadas de determinación del proceso, que en algunos códigos han sido confundidas con formas de determinación de la investigación o con procedimientos especiales. Además, trata el procedimiento penal ordinario, diferenciándolo de los procedimientos especiales. No olvidemos que en el proyecto de dictamen estableció como un indicador del éxito para el nuevo sistema de justicia penal, en el que en un bajo porcentaje de asuntos que efectivamente llegan a la fase de audiencia de juicio oral. En otras palabras, el juicio oral es ante todo el último recurso del que se dispone para impartir justicia. Procedimiento abreviado en el Código.
Finalmente, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en su capítulo 4 contempla el procedimiento abreviado de la siguiente manera. Requisitos de procedencia. De acuerdo con el artículo 201, el juez de control deberá verificar en audiencia que el Ministerio Público realice dos actividades: la primera, que solicite el procedimiento, y la segunda, que la acusación contenga las pruebas que le dan sustento, además de describir los hechos atribuidos al acusado, la clasificación jurídica, el grado de intervención, la pena y el monto de la reparación del daño. Por lo que hace a la víctima o ofendido, que no se opongan, y si lo hicieren, que funden las razones de la misma. Mientras tanto, en la fracción 3 se establece que el imputado deberá reconocer que está informado de su derecho a ser juzgado a través de un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, por lo que deberá de renunciar expresamente, es decir, de manera clara y detallada, al juicio oral, aceptar la aplicación del procedimiento abreviado y admitir su responsabilidad por el delito que se le imputa, y aceptar ser sentenciado con base a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en la acusación. De acuerdo en el artículo 202, los actores podrán desarrollar las siguientes actividades. Por lo que hace el Ministerio Público, podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A pesar de que no está expresamente señalado en el Código, esta solicitud deberá ser ofrecida al imputado, o en su defecto solicitada por este o su defensor al Ministerio Público, si es acusado reúne los requisitos de que a. no haya sido condenado anteriormente por el delito doloso; b. el delito por el que se solicitó el procedimiento tenga una sanción cuya pena de prisión no exceda los 5 años, incluidos las atenuantes y gravantes. Entonces el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta la mitad de la pena mínima en caso de delitos dolosos y hasta 2/3 partes en caso de delitos culposos. En cualquier otro caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de esta hasta 1/3 de la pena mínima en caso de tratarse de delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en caso de delitos culposos. Corresponde al artículo 203, que dispone que en la misma audiencia a la que se hace mención en el artículo 202, es decir, una vez que se ha dictado el auto de vinculación a proceso y que el Ministerio Público haya solicitado al juez de control la apertura del procedimiento abreviado, el juez de control, verificará los medios de convicción que corroboran la imputación, es decir, que la acusación a la que se hace mención en el artículo 201 integre las pruebas que le dan sustento, por lo que la verificación deberá acreditar que existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación de acuerdo con lo establecido en la fracción 7, apartado A del artículo 20 constitucional. En caso dado de que el juez de control no admitiera el procedimiento abreviado, se continuará con el procedimiento ordinario, también conocido como el juicio oral, eliminando para ello todo lo relativo a los antecedentes, discusión y resolución del trámite especial. Se puede deducir, desde luego, que la no admisión provendría como consecuencia que procediera a la objeción de la víctima o del ofendido, por lo que hace a la garantía de la reparación del daño, o en caso de que no se reúnan los requisitos que se le exijan al imputado o a los que se hace mención en el artículo 201, fracción 3. Esta negativa del juez del control sobre la apertura o inicio del procedimiento abreviado puede ser apelada por parte del Ministerio Público en términos de lo dispuesto en el artículo 469, fracción 9, con un plazo de 3 días a partir de aquel en que haya surtido sus efectos la resolución, según lo establecido en el primer párrafo del artículo 471. Asimismo, si la no admisión de este procedimiento especial fuera como consecuencia de inconsistencias o incongruencias, el Ministerio Público podrá volver a intentar presentar la solicitud de admisión una vez superadas las causas o defectos que hayan detectado. A este respecto, el juez de control dispone a la facultad de prevenir al Ministerio Público de que su solicitud del procedimiento abreviado
adolece sus imperfecciones en su elaboración. Según lo anterior, en el artículo 99 del Código, establece que la autoridad judicial que constate un defecto formal y saneable en cualquiera de sus actuaciones, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será mayor de 3 días. Si el acto no quedare saneado en dicho plazo, el órgano judicial resolverá lo conducente. Oposición de la víctima o el ofendido. En el artículo 204 establece que solo será procedente la oposición de la víctima o del ofendido cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentre debidamente garantizada la reparación del daño. En este respecto debo señalar que, de acuerdo con el artículo 459, fracción 1, la víctima o el ofendido podrán impugnar por sí o a través del Ministerio Público las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma. Trámite del procedimiento. De acuerdo con el artículo 205, el juez de control desahogará el procedimiento abreviado de manera esquemática de la siguiente forma. Una vez de cuenta con la solicitud del Ministerio Público y expuesta la acusación con los datos de prueba que obran en la acusación correspondiente, el juez de control deberá, primero, resolver sobre la oposición que haya interpuesto la víctima o el ofendido. Segundo, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción 3, es decir, que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a juicio oral y los alcances del procedimiento especial o abreviado. Expresamente renuncia al juicio oral, consienta la aplicación del procedimiento abreviado, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa, acepte ser sentenciado con base en los medios de confesión que exponga el Ministerio Público a formular la acusación. Tercero, verificar que los medios de confesión se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación. Cuarto, escuchar al Ministerio Público y a la víctima o al ofendido o a su asesor jurídico, luego a la defensa. En todo caso, el último en exponer será el acusado. La sentencia. Por lo que hace el artículo 206, la sentencia deberá ser emitida en la misma audiencia a lo que hace mención en el artículo 202, es decir, una vez dictado el auto de vinculación al proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura al juicio oral, el juez de control dispondrá de un plazo de 48 horas para dar lectura y explicar públicamente el contenido de su sentencia, es decir, el fundamento y la motivación que tomó en consideración. Asimismo, el juez de control no podrá imponer una pena distinta a la expresamente solicitada por el Ministerio Público en su solicitud de apertura del procedimiento abreviado. Finalmente, deberá fijar el monto de la reparación del daño, por lo que deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que hayan formulado la víctima o el ofendido. Por supuesto, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado es apelable en términos de lo dispuesto en el artículo 467, fracción 10, ya sea que la víctima o el ofendido la puedan hacer por sí o a través del Ministerio Público, esto en correlación a lo dispuesto en el artículo 459, fracción 2. Asimismo, cuenta con un plazo de 5 días contados a partir de aquel en que surta sus efectos la notificación, de acuerdo con el párrafo primero del artículo 471. Las reglas generales. Finalmente, en lo relativo a la existencia de varios coimputados, en el artículo 207 establece que no es óbice para la aplicación de este procedimiento especial. Ahora hablaremos sobre las controversias sobre los alcances del procedimiento abreviado. Como hemos visto, esta es una institución jurídica debidamente regulada, pero que no obstante a lo anterior no ha dejado de generar controversias, por lo que permitiré exponer algunas que considero las más relevantes. Principio general de no autoincriminación. Como lo dice en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción 2, de los derechos de
2. De los derechos de toda persona imputada establece su derecho a declarar o guardar silencio sin que ello quede ser utilizado en su contra. Por lo que hace a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, celebrada del 7 al 22 de noviembre de 1969, en su artículo 8, fracción G, le otorga a toda persona la garantía o derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable. Esperemos que en nuestro país no nos encontremos con algún caso en donde las autoridades inviten al imputado a acogerse voluntariamente al procedimiento abreviado, habida cuenta de que aún somos un país señalado por organismos internacionales por la práctica de la tortura. También la función jurisdiccional del Ministerio Público, según lo establecido por el artículo 21 constitucional, corresponde a la autoridad judicial, la imposición de las penas y su modificación y duración. Extremos que no se cumplen en el procedimiento abreviado, ya que de acuerdo en el artículo 206 del Código, el juez de control no solamente no impone la pena, sino que tampoco puede aumentar la que ya se impuso. El Ministerio Público, en la solicitud de apertura del procedimiento abreviado, la justicia negociada o la pena negociada desde el punto de vista de la víctima o del ofendido, seguramente el proceso puede apreciarse desde dos perspectivas. La primera, como una forma de evitarse pasar por la agonía que produce revivir el episodio delictivo de un juicio oral, escuchar los hechos, los interrogativos y los alegatos en pro o en contra. Debe ser episodio difícil de dirigir. Por otro lado, la sentencia o la percepción de que no se logra la justicia reclamada cuando la medida preventiva de la libertad ha sido disminuida en los términos establecidos en el artículo 202 del Código. Recordemos que la única razón por la que la víctima o el ofendido puede oponerse a la emisión del procedimiento abreviado es por la de aceptar que no se encuentra asegurada la reparación del daño. Según el artículo 204 del Código, este aspecto sensorial o de percepción, sobre todo en los delitos de alto impacto social como el homicidio o la violación, por poner un par de ejemplos, van a crear una controversia social que no era muy fácil de remontar. El dilema del prisionero. ¿Qué sucede cuando existen dos responsables del delito? De acuerdo en el artículo 207 del Código, esto no impide que se pueda admitir el procedimiento abreviado. Sin embargo, si ocupamos el tradicional dilema de la teoría de los juegos, resulta que puede suceder que uno de los imputados acepte someterse a este procedimiento especial, mientras que el otro prefiera someterse al juicio ordinario. Solo basta advertir los efectos penales que tendrían en ambos procesos si surge una contradicción entre las sentencias dictadas en cada uno de ellos, es decir, si uno es absuelto y el otro no. El amparo directo en revisión del 4491-2013, el pasado 9 de abril de 2014, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, por mayoría de votos, concluyó en resumen lo siguiente. A. La autoridad judicial tiene la obligación de apreciar libremente no solo los elementos aportados por el Ministerio Público en apoyo a su acusación. Además, el juez tiene la atribución de asignarle el valor que considere prudente. B. Solo es a través de la apreciación de los datos aportados por la parte acusadora como el juez está en condiciones de lograr el acrecimiento de los hechos y concluir si condena al imputado. C. A pesar de que el imputado acepte la aplicación del procedimiento abreviado, no significa que la autoridad judicial tenga la obligación de declarar procedentes las pretensiones del Ministerio Público. D. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba para demostrar la existencia del delito. En suma, la mayoría de los ministros de la Sala consideraron que el procedimiento abreviado está sometido a los mismos principios que el procedimiento ordinario, versión que no fue compartida por el ministro de José Ramón Cosío Díaz, quien formuló un voto en particular, por lo que algunos analistas consideran que se está desnaturalizando el proceso penal acusatorio, porque se está negando su razón de ser y el objetivo del procedimiento abreviado, privilegiar el pacto entre las partes cuando hay elementos suficientes para condenar a la parte acusadora.
El siguiente tema es audiencia inicial. Dice, ¿cómo es la audiencia inicial en el sistema penal adversarial y acusatorio? La audiencia inicial se puede realizar de 2 sesiones, dependiendo del interés del imputado que se resuelva su vinculación al proceso, en el momento en que se formula su imputación o en plazo de hasta 144 horas. La audiencia inicial tiene como propósito controlar la detención, formular la imputación, decirle a la persona imputada que se le acusa, quién lo acusa y realizar la clasificación jurídica del delito, discutir medidas cautelares, establecer el plazo de cierre de la investigación, vincular a esta persona a un proceso. En esta audiencia participan 3 elementos esencialmente. Son el Ministerio Público, que formula la imputación y solicita medidas cautelares, el imputado y su defensa, que declaran lo que a su derecho convenga y en su caso solicitan las declaraciones que sean necesarias sobre la imputación, el juez de control, quien habiendo escuchado la imputación, la argumentación y la justificación del Ministerio Público, así como la declaración del imputado, valora y resuelve la libertad plena en las reservas de la ley o resuelve un auto de vinculación a proceso. En la audiencia inicial, luego de que el Ministerio Público formule la imputación, el juez de control le pregunta al imputado si en ese momento quiere que se resuelva, si lo vincula al proceso y se escoge al que se realice en esa audiencia, o si quiere hacerlo en un plazo de 72 horas o en plazo de 144 horas. En caso de que el imputado opte por un plazo de 72 o 144 horas, el juez cita a la siguiente audiencia a quienes intervienen y establece las medidas cautelares que correspondan. El imputado detenido en fragancia o en caso urgente será puesto a disposición del juez de control en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas a la libertad. Se deberá informar al juez sobre la fecha, hora y el lugar de la detención. Se le entregará copia de lo anterior al imputado, ubicado en el artículo 145. Posterior a la puesta a disposición del imputado, se deberán verificar las reglas generales del inicio de audiencia. 308. El juez verificará que se encuentren todas las partes presentes en la audiencia. Artículo 308. A. En caso de que el Ministerio Público no se encontrara presente en la audiencia, se decretará un receso y se le comunicará a su superior jerárquico para que lo haga comparecer o lo sustituya. En caso de que cualquiera de las demás partes no se encontrara presente, el juez ordenará un receso hasta que estén todas presentes en la audiencia. Cuando estén todas las partes presentes en la audiencia, el Ministerio Público y el defensor se identificarán y proporcionarán al juez de control forma y datos necesarios para llevar a cabo las notificaciones y citaciones. Posteriormente, el juez de control solicitará las generales al imputado y verificará que haya sido informado de sus derechos. Artículo 307. El juez deberá prevenir al imputado sobre las consecuencias de proporcionar un falso domicilio y sobre los avisos de cambio del mismo. Los párrafos 4 y 5 del artículo 309 dice que el imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirijan con respecto a esta, y se le exhortará para que se conduzca con la verdad, y se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere estos sean anotados por separado y preservados en reserva. Además, según el artículo 168, fracción 1, la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye una presunción de fuga. Si el imputado no fue informado o no comprendió sus derechos con anterioridad, el juez de control deberá de conocer dichos derechos y asegurarse de que el imputado los comprendió, como lo ordena el artículo 307 del Código. Los derechos del imputado están establecidos en el artículo 113 y dice que el imputado tendrá los siguientes derechos. 1. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. 2. A comunicarse con su familiar o con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. 3. A declarar o guardar silencio.
en el entendido de su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. 4. Al estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación, y a entrevistarse en privado previamente con él. 5. A que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como en su caso el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que lo ordene, exhibiéndosele según corresponda la orden emitida en su contra. 6. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad y induzcan o alteren su libre voluntad. 7. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto en los casos en que se encuentre en prisión preventiva y en los supuestos señalados por este código. 8. A tener acceso a él y su defensa a los registros de la investigación, así como obtener copia gratuita de los mismos, en términos del artículo 217 de este código. 9. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezcan, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos que lo establecido por este código. 10. A ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses y se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediera de este tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. 6. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y a falta de este por el defensor público que le corresponda a sí mismo a reunirse o a entrevistarse con él en estricta confidencialidad. 7. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en caso de que no comprenda o hable el idioma español, cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena. El defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y en caso de que no fuera posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua que se le trate. A ser presentado ante el Ministerio Público ante un juez de control según el caso inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. A no ser expuesto a los medios de comunicación. A no ser presentado ante la comunidad como culpable. A solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido y que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera. Y los demás que establece este código y otras disposiciones aplicables. El Ministerio Público, a solicitud del juez de control, deberá justificar las razones de la detención del imputado. Artículo 308. Al respecto, el juez de control concederá el uso de la palabra al defensor para que en su caso exponga sus argumentos respecto a la detención. El juez de control calificará la detención, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procesabilidad. Si el juez de control califica y ratifica como legal la detención del imputado, deberá dar uso de la palabra al MP para que éste, a su vez, solicite la formulación de la imputación de conformidad en los artículos 310 y 311. Si el juez de control no califica de legal la detención, deberá decretar la libertad del imputado. Posterior al decreto de la libertad del imputado, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de control una orden de aprehensión o que cite al imputado para formular la imputación. Por economía procesal, existe la posibilidad de que en la misma audiencia el Ministerio Público solicite la citación
para formular la imputación de conformidad con el artículo 310. De acuerdo con un criterio de la Suprema Corte de Justicia, no procede el orden de aprehensión para delitos en que no procede la prisión preventiva o en los que tienen señalados penas alternativas. Dicho criterio, la jurisprudencial deriva de la contradicción de la tesis 36-2012, suscitada entre el quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y el tercer tribunal colegiado de la misma materia y circuito. La Suprema Corte resolvió que se debe conceder la suspensión provisional en los juicios de amparo promovidos en contra de órdenes de aprehensión cuando se trate de delitos no previstos en el artículo 19 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los delitos por los que no proceda la prisión preventiva, por lo que, tratándose de delitos no previstos en el artículo 19 constitucional, con pena no preventiva de libertad o pena alternativa, lo procedente es solicitar una orden de comparecencia. En el caso en el que el imputado es citado para que sea formulada su imputación, en este comparezca, se deberá atener a las generales de la audiencia, explicadas con anterioridad. Desde el que el juez de control declare la apertura de la audiencia, verifica la presencia de las partes y solicita los datos de la misma. Artículos 307, 308 y 309. En caso de que el MP haya solicitado al juez de control orden de aprehensión o que el imputado que fue citado para audiencia no compareció y por lo tanto se ordenó su comparecencia por fuerza pública o a presión, el imputado será aprehendido o presentado ante el juez de control para que sea formulada la imputación. Al respecto, el artículo 141 dice: cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se han cometido ese hecho y existe la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna, y que el orden de aprehensión en contra de una persona, cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, la autoridad judicial declara sustraído a la acción de la justicia del imputado, que, sin causa justificada, no comparezca a la citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de justicia. En tal caso, se deberá atener a las generales de la audiencia explicadas con anterioridad, desde que el juez de control declara la apertura de la audiencia y verifica la presencia de las partes y solicita los datos de la misma. Artículo 141, 307, 308 y 309. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial por haberse ordenado su comparecencia o por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención, y después de haber verificado el juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal, o en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público. El juez de control deberá exhortar al imputado que ponga atención y concederá el uso de la voz al Ministerio Público. 311. El Ministerio Público entonces deberá formular la imputación. En el artículo 309 establece que la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control de que desarrollará una investigación en su contra respecto a uno o más hechos que la ley señala como delito. La formulación deberá contener, de acuerdo al artículo 311, el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha y lugar y modo de su comisión,
la forma de intervención que haya tenido en el mismo y así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del juez de control, sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Posterior a la formulación de la imputación, el juez de control deberá conceder el uso de la palabra al defensor para que ésta pueda solicitar aclaraciones o precisiones al respecto. Artículo 311. Si la defensa pide que sean declarados o precisados elementos de la imputación, el juez de control deberá valorar si dichas aclaraciones y precisiones son pertinentes. De ser así, ordenará al Ministerio Público que resuelva y aclare las solicitudes procedentes. En caso de que la defensa no haya solicitado aclaraciones o éstas no hayan sido procedentes, o que las aclaraciones solicitadas por la defensa hayan sido aclaradas por el Ministerio Público, el juez de control procederá a verificar si el imputado entiende la imputación. En caso de que el imputado no haya entendido la imputación, el juez de control se asegurará que el Ministerio Público aclare las dudas al imputado. Una vez que sea claro que el imputado entiende la imputación, el juez de control preguntará al imputado si desea rendir su declaración o informar las consecuencias. Artículo 312. En caso de que el imputado exprese su deseo a declarar, el juez de control le hará saber sus derechos procesales sobre este acto y que la declaración puede ser usada en su contra. Posteriormente, el imputado procederá a declarar si así lo desea. Después de que el imputado haya rendido su declaración o que haya expresado su deseo a no declarar, el juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación al proceso en ese momento. En caso de que el imputado decida que se resuelva sobre su vinculación al proceso en otra audiencia, esta se celebrará en plazo de 72 horas, a menos que solicite una ampliación. El juez de control deberá señalar fecha para la continuación de audiencia inicial y citará a los intervenientes. El Ministerio Público podrá solicitar la imposición de medidas cautelares, justificando las necesidades de cautela, a la cual el juez de control deberá conceder el uso de la palabra al defensor para que éste exponga su postura respecto a las medidas cautelares. Finalmente, el juez de control deberá resolver sobre las medidas cautelares que se le aplicarán al imputado. Artículo 315. En este punto, la audiencia se suspende hasta la fecha de que el juez de control haya señalado para la continuación de la misma. En caso de que el imputado decida que se resuelva sobre su vinculación a proceso sin ampliar el plazo de 72 horas a 144, el juez de control le concederá el uso de la palabra al Ministerio Público, quien solicitará y motivará la vinculación del imputado a proceso. Al respecto, el artículo 313 señala que el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado al proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece en un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Posteriormente, el defensor podrá exponer sus argumentos respecto a la vinculación a proceso. Consecuentemente, se abrirá la réplica y contrarréplica por la parte del Ministerio Público y la defensa, respectivamente. Después, el juez de control deberá resolver sobre la vinculación al proceso del imputado. Artículo 313. En caso de que el juez de control haya resuelto no vincular a proceso al imputado, emitirá un auto de no vinculación y dará por finalizada la audiencia. Artículo 319. Si el juez de control vincula al proceso al imputado, deberá posteriormente abrir el debate sobre otras peticiones de las partes. Artículo 326. El Ministerio Público podrá entonces solicitar la imposición de medidas cautelares, justificando la necesidad de cautela, a lo que el juez de control deberá conceder el uso de la palabra al defensor para que exponga su postura respecto a las medidas cautelares. Artículo 315. Ambas partes podrán ofrecer medios de pruebas para sustentar su posición. Posteriormente, el juez de control deberá resolver sobre las medidas cautelares solicitadas y concederá el uso de la palabra al Ministerio Público para que exponga el tiempo que requiere para cerrar la investigación. El juez de control concederá el uso de la palabra al defensor para que ponga su postura respecto al cierre de investigación. Y eso sería todo sobre mis temas, sobre lo que es procedimientos abreviados y la audiencia inicial.